Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, por acá les habla la profesora de gramática. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Carolina Villalobos, y hoy voy a subir un video que fue el video de nuestra clase del día martes 23 de marzo. Nosotros estamos trabajando específicamente con los pasados y primero comenzamos a trabajar con el pretérito indefinido. El pretérito indefinido se utiliza en tres oportunidades en el español. Primero, se utiliza para hablar sobre una acción que ocurrió una vez. Por ejemplo, el año 2017 yo fui a Estados Unidos. ¿Cuántas veces? Una. El segundo uso del pretérito indefinido es que se utiliza cuando hablamos de una acción que ocurrió en un momento específico. Por ejemplo, yo nací el 6 de febrero de 1982. Y finalmente, el pretérito indefinido también se utiliza cuando nosotros hablamos sobre una acción con una duración o bien un número de veces. Por ejemplo, yo trabajé en la universidad por 7 años. Ahí tenemos un número de una cantidad de tiempo específica. O bien yo vi una película 3 veces. Ahí tenemos una cantidad o número de veces. Entonces, en esas tres oportunidades nosotros tenemos que utilizar el pretérito indefinido. Además, también aprendimos la conjugación de los verbos regulares que terminan con ar, er e ir. Y hoy específicamente voy a comentarles y hacer un resumen de lo que vimos en la clase del día martes pasado. Y vamos a hablar sobre las reglas, pero de los verbos irregulares. Los verbos irregulares en el pretérito indefinido tienen, si no me equivoco, 5 reglas. La primera de ellas es, como pueden ustedes ver en la pizarra, es para los verbos que terminan en usir. Y tenemos dos ejemplos. Uno de ellos es el verbo producir y el otro es el verbo traducir. Como ustedes pueden ver, cuando un verbo termina en usir, yo tengo que introducir una J al verbo. Por ejemplo, con producir no es yo producí, tú produciste, sino que yo produje, produjiste, produjo, produjimos y produjeron, no produjieron, porque la terminación de los regulares para él, ella o para ellos, ustedes o ellos, perdón, es con ieron, pero con este grupo de irregulares es geron. Ocurriría lo mismo con el verbo traducir. Yo traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos y tradujeron. Otro ejemplo, que es un verbo muy común, que es el verbo conducir. Conducir o un sinónimo manejar. Con el verbo conducir termina en usir, por lo tanto sería yo conduje, condujiste, condujo, condujimos y condujeron. También dentro de este grupo de verbos se encuentran dos verbos que son muy comunes y que además están clasificados dentro del grupo de verbos que son únicos. Uno de ellos es el verbo decir. ¿Por qué decir no está en este grupo? Primero porque no termina en usir y además porque es doblemente irregular. Es decir, la E del decir cambia por una I, yo di, más la terminación. Dije, dijiste, dijo, dijimos y dijeron. ¿Ya? Y el otro verbo es el verbo traer. Traer es to bring. Y traer también está dentro de nuestros verbos que son absolutamente irregulares, que los revisamos en la clase anterior. Y el verbo traer tampoco termina en usir, sin embargo tiene la terminación G. Yo traje, trajiste, trajo, trajimos y trajeron. ¿Ya? Esa es la regla número 1. La regla número 2 aplica para todos los verbos que terminan en car. Un ejemplo muy típico es el verbo buscar, pero los verbos que terminan en car son irregulares
pero solamente cuando el sujeto es yo. Les voy a explicar inmediatamente por qué. Miren, acá en la pizarra tenemos la regla número 2 y tenemos el verbo buscar. El verbo termina en car, pero es irregular solamente cuando el sujeto es yo. Yo busqué. Si ustedes escriben esto, aquí dice yo bucé y yo necesito mantener el sonido k. Es por eso que yo cambio la forma de escribirlo. Pero cuando el sujeto es tú, él o ella, nosotros y ustedes o ellos, el verbo es regular porque se mezcla la C con la A y ahí tenemos el sonido k, pero solamente se cambia cuando el sujeto es yo, ¿ok? Tenemos muchos más ejemplos en el material que está tanto en webcurso como que es el material el cual nosotros hemos estado trabajando hasta ahora. La regla número 3 es para los verbos que terminan en gar. Un ejemplo muy común es con el verbo jugar. Bueno, el verbo jugar también, y todos los verbos que terminan en gar, son irregulares solamente cuando el sujeto es yo. También es por un cambio ortográfico. ¿Por qué? Porque miren, yo les voy a mostrar acá en la pizarra. Acá tenemos la regla número 3 para los verbos que terminan en gar. Bueno, jugar. Jugar, yo jugué, pero como pueden ver debemos introducir una U en el medio. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo así, aquí dice yo jugué y yo necesito mantener el sonido G. Es por eso que yo introduzco una U en el medio. Pero tú jugaste, regular, él jugó, nosotros jugamos y ustedes o ellos jugaron. Solamente es irregular cuando el sujeto es yo. Como les dije antes, en la lista, en la fotocopia, en el archivo que está en webcursos y que ustedes pueden descargar y tienen que descargar para nuestras clases, allí tenemos toda esta información. Yo se las estoy explicando para que no quepa ninguna duda. Luego tenemos la regla número 4. La regla número 4 aplica para todos los verbos que terminan en sar. Por ejemplo, vamos a utilizar el verbo empezar. Primero que todo, no olviden que en América Latina la Z se pronuncia como una S. Empezar con Z se utiliza solamente en España, pero no en América Latina. Los verbos que terminan en sar también son irregulares, pero solamente cuando el sujeto es yo. Y es una diferencia muy pequeña porque la única diferencia es la forma de escribirlo. Cuando el verbo termina en sar y el sujeto es yo, por ejemplo el verbo empezar. Yo empecé. Tenemos que escribirlo con una C, no con una Z. Solamente cuando es yo, cuando el pronombre es tú, él o ella, nosotros y ustedes o ellos, el verbo se mantiene con una Z. Tú empezaste, empezó, empezamos y empezaron, ¿ya? Bueno, entonces, a modo de resumen, hemos revisado 4 reglas, los verbos que terminan en usir, car, gar y sar. Bueno, la regla número 5 es para los verbos que tienen un cambio de la letra E por la letra I. Pero los verbos que están dentro de este cambio están agrupados en la lista en el archivo que yo les envié. Vamos a trabajar con el verbo pedir. El verbo pedir es uno de los verbos más comunes. En inglés son 2 palabras. En inglés es to ask for. Cuando yo digo yo pido algo, yo no pido por algo. En inglés va con la preposición for, pero no en español, ¿ya? Los verbos que tienen cambio de E por IE son irregulares, pero solamente cuando el sujeto es él o ella, o bien ustedes o ellos. Yo estoy escribiendo aquí la conjugación
para que no quede ninguna pregunta. Nosotros, espérenme un segundo. Ya, tenemos entonces aquí un ejemplo con el verbo pedir. Mira, la regla número 5, tenemos los verbos que cambian de la letra E por la letra I. Y acá tenemos el ejemplo del verbo pedir. Yo pedí, tú pediste, regular, pero él o ella pidió. Tenemos que cambiar la E por la I. Nosotros pedimos, pero ustedes o ellos pidieron. ¿Ya? Hay algunos verbos que tienen dos E. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo preferir. Miren. Espérenme un segundo, voy a escribir el verbo. El verbo es preferir. Ya. La regla dice que yo tengo que cambiar la E por una I, pero aquí tenemos dos letras E. ¿Cómo vamos a saber cuál tenemos que cambiar? Siempre vamos a cambiar la E que está más cerca a la terminación. ¿Ya? La lista de verbos son aproximadamente 20 verbos. Esos 20 verbos están en el archivo de el pasado. ¿Ya? Y finalmente, la regla número 7, solamente hay dos verbos. Y es cuando cambiamos la letra O por la letra U. Y tenemos el ejemplo del verbo dormir y el verbo morir. Los verbos que cambian de O por U también son irregulares solamente cuando el sujeto es él o ella o ustedes o ellos. Cuando el sujeto es yo, tú y nosotros, el verbo se mantiene regular. Por ejemplo, mi hija, esperen un segundo, voy a escribir el ejemplo para poder mostrarlo. Por ejemplo, con el verbo dormir, solamente son dos verbos, no hay más. Con el verbo dormir, por ejemplo, mi hija, que es ella, durmió y no dormió. Yo dormí, tú dormiste, pero mi hija durmió. Nosotros dormimos y mis hijos durmieron. Debemos cambiar la O por la letra U. Ocurre lo mismo con el verbo morir. Yo morí, tú moriste, pero, no sé, María murió. Nosotros morimos y muchas personas murieron. Debemos cambiar, insisto, la letra O por la U, pero solamente con estos dos verbos, con el verbo dormir y con el verbo morir. ¿Ya? No olviden hacer la tarea, tienen plazo hasta el día jueves para entregármela. Y nos vemos la próxima semana en nuestra clase. Si tienen cualquier pregunta, no duden en contactarme, pueden escribirme un correo electrónico y si hay algo que no entienden lo podemos ver por Zoom. ¿Ya? Que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.